Regla 6. Abandona la ideología. Donde no toca. Después de publicar mi último libro, mi esposa Tammy y yo nos embarcamos en una larga gira de conferencias por el mundo anglosajón y buena parte de Europa, sobre todo por el norte. La mayoría de los teatros en los que hablé eran antiguos y bonitos. Me encantó visitar edificios con una historia arquitectónica y cultural tan rica, donde habían tocado muchas de las bandas que adorábamos y donde otros artistas habían vivido grandes momentos. Reservamos 160 teatros, normalmente con aforos de entre 2.500 y 3.000 personas, aunque en Europa había locales más pequeños y en Australia, más grandes. Me quedé pasmado al ver que mis charlas reunían a tantos oyentes y que pareciera haber público en todas partes. Y sigo sin creérmelo. Mis apariciones en YouTube y en podcast me sorprenden igual, y en mis propios canales, en entrevistas de otros canales y en un sinfín de vídeos cortos que la gente ha decidido cortar de mis charlas y extensos debates con periodistas. Se han visto o escuchado cientos de millones de veces. Y, por último, está el libro mencionado, que cuando se publique este volumen habrá vendido unos 4 millones de ejemplares en inglés y se habrá traducido a 50 idiomas más, si las cosas continúan como hasta ahora. No es nada fácil saber qué pensar de tener un público como ese. ¿Qué ocurre? Es algo que causaría desconcierto, cuando menos, a cualquier persona con 2 dedos de frente. Parece que mi trabajo consiste en hablar de algo que falta en la vida de mucha gente. Como he mencionado antes, baso buena parte de lo que digo en las ideas de grandes psicólogos y otros pensadores, cosa que debería valer para algo. Pero también he estado dando muchas vueltas a que otras cosas más específicas, si las hay, podrían atraer la atención de la gente. Para discernir exactamente qué, me he basado en 2 fuentes de información. La primera es la respuesta de las personas que conozco justo al terminar una de mis charlas, o cuando me paran por la calle, en cafés de aeropuerto u otros sitios públicos. En una ciudad norteamericana del Medio Oeste, creo que pudo ser Louisville, un joven se me acercó tras una conferencia y dijo: seré breve. Hace 2 años salí de la cárcel. No tenía casa y estaba arruinado. Empecé a escuchar sus charlas y ahora tengo un trabajo a jornada completa, tengo piso propio y mi esposa y yo acabamos de tener a nuestra primera hija. Gracias. Dijo ese gracias mirándome directamente a los ojos, dándome un firme apretón de manos, y contó su relato con convicción. Y aunque la historia que acabo de narrar fuera quizá un poco más peculiar de lo normal, hay otros que me cuentan anécdotas similares por la calle, a menudo entre lágrimas. Me cuentan sus buenas noticias, esas noticias privadas que solo compartes con personas a quienes puedes contar estas cosas sin miedo. Y me siento de lo más privilegiado por ser una de esas personas, aunque te agota un poco a nivel emocional ser el destinatario de continuas revelaciones personales, por más que sean tan positivas, o quizá incluso porque lo son. Me parece desgarrador ver qué poco ánimo y orientación han recibido tantas personas y cuánto bien puede surgir de dárselo. Sabía que lo conseguirías, es un buen comienzo y contribuye mucho a aliviar parte del dolor innecesario en el mundo. Así pues, la gente me cuenta sin parar historias de ese tipo, en muchas versiones distintas. Cuando nos conocemos en persona, también descubro que les gustan mis charlas y lo que he escrito porque lo que digo y escribo les aporta las palabras que necesitan para expresar cosas que ya saben, pero que son incapaces de articular. A todo el mundo le viene bien poder representar explícitamente lo que ya entiende de forma implícita. A menudo me asaltan dudas sobre el papel que desempeño, y el hecho de que la gente piense que mis palabras coinciden con sus ideas de fondo, aunque no materializadas o verbalizadas hasta entonces, me tranquiliza y me ayuda a conservar la fe en lo que he aprendido, reflexionado y ahora compartido tan públicamente. Ayudar a la gente a cerrar la brecha entre lo que intuye en lo más íntimo y lo que es capaz de expresar parece una función lógica y valiosa para un intelectual conocido. Y luego está la información final que guarda relación con lo que sea que estoy logrando. Lo he extraído como fruto directo de las charlas que he tenido tantas oportunidades de dar. Es un privilegio y un regalo poder hablar tantas veces a grandes asambleas. Es una oportunidad de juzgar en vivo el Zeitgeist, el espíritu del tiempo.
También me permite formular y juzgar de inmediato la transmisibilidad y la capacidad de llamar la atención de las nuevas ideas, de modo que puedo valorar su calidad, al menos en parte. Esto ocurre cuando observo cómo responde el público durante la charla. En la regla 9 de 12 reglas para vivir, da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Sugiero que, al hablar con una gran concurrencia, hay que fijarse también en personas concretas, pues la muchedumbre es una especie de ilusión. No obstante, puedes incrementar tu atención visual individualizada haciendo dos cosas al unísono: escuchar a todo el grupo, de forma que oyes cómo se revuelven, ríen, tosen o hacen lo que sea que estén haciendo, y centrarte en individuos específicos. Lo que te interesa ver de la persona que tienes delante es una atención embelesada. Lo que esperas oír de la muchedumbre es un silencio sepulcral. No quieres oír ni una mosca. Si lo logras, significa que tus oyentes no se han distraído con cualquiera de las muchas cosas que podrían estar pensando. Si vas a un espectáculo y lo que ves no te fascina por completo, empiezas a darte cuenta de que no estás del todo cómodo donde estás sentado y no dejas de removerte. Te adentras en tus pensamientos. Te pones a pensar en lo que tienes que hacer mañana. Susurras algo al oído de la persona que tienes al lado. Todo eso se convierte en malestar entre el público y en un ruido de fondo. Pero si tú, el conferenciante, al hablar estás bien colocado en el escenario, tanto física como anímicamente, nadie te quitará los ojos de encima mientras hables, nadie hará ni un ruidito. Y todo eso te dice que ideas tienen fuerza. A medida que observaba y escuchaba así al público en las conferencias que daba, iba dándome cuenta de que todos los oyentes, sin excepción, se quedaban en un silencio absoluto cuando mencionaba un tema concreto, la responsabilidad, el mismo tema que hemos destacado en este libro como la regla 4, piensa que la oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad. La respuesta era fascinante y nada predecible. La responsabilidad no es fácil de vender. Los padres siempre se han esforzado mucho porque sus hijos sean responsables. La sociedad intenta hacer lo mismo por medio de sus instituciones educativas, las becas formativas, las organizaciones de voluntariado y los clubs. Incluso podrías considerar la inculcación de responsabilidad el propósito fundamental de la sociedad. Pero algo ha salido mal. Hemos cometido un error, o una serie de errores. Hemos invertido demasiado tiempo, buena parte de los últimos 50 años, en reclamar ávidamente derechos, por ejemplo, pero ya no pedimos suficiente de los jóvenes a quienes estamos socializando. Llevamos décadas diciéndoles que exijan a la sociedad lo que se les debe. Les hemos estado mandando el mensaje de que, al hacer esas exigencias, se les revelarán los significados importantes de la vida, cuando deberíamos haber estado haciendo lo contrario, hacerles saber que el significado de la vida en toda su tragedia y decepción se encuentra llevando una carga noble. Como no lo hemos hecho, han crecido buscando donde no toca. Y por eso son vulnerables a las respuestas fáciles y susceptibles a la fuerza entumecedora del rencor. ¿Qué ha ocurrido en la historia para que estemos en esta situación? ¿Cómo aparecieron esta vulnerabilidad y susceptibilidad? Quizás solo esté durmiendo. En el último cuarto del siglo XIX, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche proclamó su famosa frase: Dios ha muerto. Esta afirmación se ha vuelto tan famosa que incluso se puede encontrar garabateada en los baños públicos, donde a veces se presenta de la forma siguiente: Dios ha muerto, Nietzsche. Nietzsche ha muerto, Dios. Nietzsche no hizo esta afirmación en un tono narcisista o triunfante. La opinión del gran pensador provenía de su miedo a que todos los valores judeocristianos en que se basaba la civilización occidental hubieran sucumbido peligrosamente a la crítica racional casual, y que el axioma más importante en el que se fundamentaba, la existencia de una deidad trascendental y todopoderosa, se había puesto seriamente en duda. De ello, Nietzsche extrajo la conclusión de que todo se iba a desmoronar al cabo de poco, con catastróficas consecuencias psicológicas y sociales. No hay que ser un lector muy atento para darse cuenta de que, en la Gaia Ciencia, Nietzsche describía a Dios como lo más sagrado y poderoso que poseía el mundo, y a los seres humanos,
como asesinos entre todos los asesinos. No son las descripciones que esperarías de un racionalista triunfante que celebrara la muerte de la superstición. Era más bien una declaración de absoluta desazón. En sus otras obras, sobre todo en La voluntad de poder, Nietzsche describió lo que ocurriría en el siglo siguiente y en los subsiguientes debido a este acto homicida. Según su profecía, el término correcto para ello, acarrearía dos consecuencias principales, presuntamente antitéticas, aunque ligadas de forma inseparable y causal, asociadas a la muerte del ritual, la historia y la fe tradicional. Según Nietzsche, como el propósito de la vida humana se volvía nebuloso fuera de la estructura clara del pensamiento monoteísta y del sentido vital que propugnaba, viviríamos un auge existencialmente desolador de nihilismo. Como alternativa, decía, la gente recurriría a una ideología rígida y totalitaria, el sustituto de las ideas humanas para el trascendente Padre de toda la creación. La duda que nos carcome y la certidumbre que nos aplasta, esas fueron las dos alternativas que pronosticó Nietzsche para lo que iba a suceder tras la muerte de Dios. El sensacional novelista ruso Fyodor Dostoyevsky abordó el mismo tema que Nietzsche, más o menos al mismo tiempo, en su obra maestra Los demonios. El protagonista de esa novela, Nikolai Stavrogin, abriga los mismos ideales que acabaron dando pie al comunismo revolucionario, aunque en la ficción vive décadas antes de que estallen los fuegos artificiales que desembocaron en la formación de la Unión Soviética. Para Dostoyevsky, la aparición de estos ideales no era una buena noticia. Según su opinión, la adopción de una ideología utópica rígida e integral, fundamentada en unos pocos axiomas aparentemente evidentes, entrañaba un riesgo político y espiritual que podía superar de lejos la brutalidad de todo lo ocurrido en el pasado religioso, monárquico o incluso pagano. Dostoyevsky, como Nietzsche, lo vio venir casi 50 años antes de la revolución leninista en Rusia. Ahí es nada. Ese nivel incomprensible de capacidad profética sigue siendo un ejemplo fantástico de cómo el artista y su intuición arrojan luz sobre el futuro mucho antes de que lo vean los demás. Tanto Nietzsche como Dostoyevsky predijeron que el comunismo parecería terriblemente atractivo, una alternativa en apariencia racional, coherente y moral a la religión y el nihilismo, y que las consecuencias serían letales. El primero escribió lo siguiente con su inconfundible estilo mordaz, irónico y brillante: de hecho, deseo incluso que se hagan varios experimentos para demostrar que, en la sociedad socialista, la vida se niega a sí misma y cercena motu proprio sus raíces. La tierra es lo bastante grande y el hombre aún tiene el vigor suficiente para que, a mi entender, valga la pena una lección práctica de este tipo y una demonstrativa ad absurdum, incluso si solo se consiguiera gastando una cantidad ingente de vidas. El socialismo al que se refería Nietzsche no era la versión más o menos atenuada que luego se hizo popular en el Reino Unido, los países escandinavos y Canadá, que a menudo tenía un interés sincero en mejorar la vida de la clase trabajadora, sino el colectivismo a gran escala de Rusia, China y una infinidad de países más pequeños. Aún está por ver si hemos aprendido de verdad la lección práctica, la demostración de lo absurdo de la doctrina, a raíz de la predicción de Nietzsche sobre la cantidad ingente de vidas que se perderían. Al parecer, Nietzsche adoptó sin reparos la idea de que el mundo era objetivo y carecía de valor, tal como postulaban las nacientes ciencias físicas. Esto solo le dejó una vía para escapar del nihilismo y el totalitarismo, criticada, sobre todo por los psicoanalistas, la aparición de un individuo lo bastante fuerte para forjar sus propios valores, proyectarlos sobre una realidad sin valor y regirse por ellos. Sugirió que, con la muerte de Dios, habría de aparecer un nuevo tipo de hombre, el Übermensch, el superhombre, para que la sociedad no acabara yendo a la deriva y chocando contra los rocosos bajíos de la desesperación y del exceso de teorías políticas. Por consiguiente, las personas que toman esta ruta, esta alternativa al nihilismo y al totalitarismo, deben producir su propia jerarquía de valores. Sin embargo, los psicoanalistas Freud y Jung pusieron fin a esa noción, al demostrar que no tenemos suficiente control sobre nosotros mismos para crear valores a conciencia. Es más, hay pocos indicios de que ninguno de nosotros tenga el talento para crearse ex nihilo, de la nada,
sobre todo atendiendo a las extremadas limitaciones de nuestra experiencia, los sesgos de nuestra percepción y lo efímero de nuestras vidas. Conociendo nuestra naturaleza, que tantas veces nos domina, solo un necio se atrevería a afirmar que tenemos un control suficiente de nosotros mismos para crear, en vez de descubrir, que valoramos. Somos capaces de la experiencia reveladora espontánea, tanto artística como inventiva y religiosa. Descubrimos nuevas cosas sobre nosotros mismos constantemente, para nuestro deleite, y también a nuestro pesar, porque muchas veces nos vencen nuestras emociones y motivaciones. Luchamos contra nuestra naturaleza. Negociamos con ella. Pero no está nada claro que el individuo llegue alguna vez a ser capaz de idear los nuevos valores que Nietzsche ansiaba con tanto fervor. El argumento de Nietzsche adolece de otros problemas. Si cada uno vive conforme a los valores que él mismo ha creado y proyectado, ¿qué queda que nos una? Este es un dilema filosófico de primer orden. ¿Cómo podría una sociedad de Übermensch impedir que todo el mundo estuviera siempre en conflicto, a menos que hubiera algo comparable acerca de los valores que hubieran creado? Por último, no está nada claro que hayan existido jamás superhombres así. Antes bien, en el último siglo y medio, con la crisis moderna del sentido vital y el auge de países totalitarios como la Alemania nazi, la Unión Soviética y la China comunista, parece que hemos acabado en el mismo estado nihilista o ideológicamente monopolizado que Nietzsche y Dostoyevsky temían, acompañado precisamente por esas catastróficas consecuencias sociológicas y psicológicas que predijeron. Tampoco está nada claro que el valor, por más subjetivo que parezca, no sea una parte integral de la realidad, pese a la utilidad innegable del método científico. La máxima científica primordial que nos legó la Ilustración, que la realidad es el dominio exclusivo de lo objetivo, plantea un reto fatal para la experiencia religiosa, si es que ésta es en esencia subjetiva, y parece que es así. Sin embargo, hay algo que complica la situación y que reside entre lo subjetivo y lo objetivo, y si hay experiencias que se suelen manifestar a una persona en un instante, como se dice de muchas de las revelaciones, pero parecen formar un patrón relevante cuando se analizan en conjunto. Esto indica que ocurre algo que no es solo subjetivo, aunque no sea fácil de precisar con los actuales métodos científicos. También podría ser que el valor de algo sea demasiado idiosincrático, es decir, que dependa lo suficiente de las particularidades del tiempo, del lugar y del individuo que lo experimenta, como para poder fijarlo y replicarlo de la forma necesaria para que exista como objeto científico. En definitiva, esto no significa que el valor no sea real, solo significa que es tan complejo que aún no puede amoldarse a la visión científica, y quizá nunca pueda. El mundo es un lugar muy extraño. A veces, la descripción metafórica o narrativa de la cultura y la representación material tan propia de la ciencia parecen tocarse, es cuando todo encaja, cuando la vida y el arte se reflejan entre sí. La psique, el alma, que produce o recibe esas experiencias parece inequívocamente real, la prueba esencial de ello radica en nuestros actos. Por norma, todos asumimos la realidad de nuestra existencia individual y de nuestras experiencias conscientes y concedemos la misma cortesía a los demás, o a las demás cosas. No es nada irracional sugerir que esa existencia y experiencia están sustentadas por una profunda estructura biológica y física. Las personas con gusto por el psicoanálisis seguro que lo piensan, igual que muchos que estudian la psicología biológica, sobre todo si hacen hincapié en la motivación y la emoción. Esa estructura, dada por sentada por científicos y gente de a pie por igual, parece manifestar la experiencia religiosa como parte de su función básica, y esa función religiosa es lo bastante común en las personas para que podamos al menos comprender qué significa experiencia religiosa, sobre todo si hemos tenido una vivencia de ese tipo en algún momento de nuestra vida. ¿Qué implica esto? Quizá, que cada individuo puede descubrir en solitario el verdadero significado de la vida, aunque en comunicación con otras personas, pasadas y presentes. Por tanto, podría muy bien ser que el verdadero significado de la vida no se hallara en lo objetivo, sino en lo subjetivo, aunque también universal. La existencia de la consciencia, por ejemplo, lo respalda un poco,
igual que el hecho de que las experiencias religiosas se pueden inducir químicamente de forma fiable, así como a través de prácticas como la danza, el canto, el ayuno y la meditación. Asimismo, el hecho de que las ideas religiosas puedan aunar a una multitud de gente bajo un único paraguas moral, aunque esas ideas también se pueden dividir en sectas, denota algo universal que nos llama desde dentro. ¿Por qué asumimos tan deprisa que nada de ello es real, dado su carácter aparentemente común y necesario? Dada también la seguridad casi absoluta de que la capacidad de atribuir valor es una función inmemorial que ha ido evolucionando, seleccionada por la propia realidad que estamos intentando definir y entender. Hemos visto las consecuencias de aquellas alternativas totalitarias por las que, en teoría, el colectivo debe soportar los pesos de la vida, señalizar el camino correcto y transformar el mundo terrible en la utopía prometida. Los comunistas diseñaron una filosofía atractiva para las personas justas, pero también para las envidiosas y crueles. Quizá el comunismo podría haber llegado a ser una solución viable a los problemas de distribución desigual de riqueza en la edad industrial, si todos los supuestos oprimidos hubieran sido bondadosos y todo el mal se hubiera concentrado, como estipula su hipótesis, en sus cabecillas burgueses. Por desgracia para los comunistas, una parte considerable de los oprimidos eran incompetentes, inconscientes, estúpidos, desobedientes, ansiosos de poder, violentos, rencorosos y celosos, mientras que una parte considerable de los opresores eran educados, capaces, creativos, inteligentes, honestos y atentos. Cuando el frenesí de la desculaquización barrió la recién creada Unión Soviética, la propiedad fue redistribuida por asesinos vengativos y envidiosos que se la estaban arrebatando violentamente a granjeros que, por lo general, eran competentes y dignos de confianza. Una consecuencia imprevista de esa redistribución de buena fortuna fue la hambruna de 6 millones de ucranianos en los años 30, en una de las tierras más fértiles del mundo. Por supuesto, los otros grandes villanos del siglo XX, los nacionalsocialistas de Alemania, también fueron ideólogos convincentes y peligrosos. Se ha planteado que los acólitos de Hitler se inspiraron en la filosofía de Nietzsche. Esta premisa podría tener algo de cierto en un sentido perverso, dado que sin duda estaban tratando de crear sus propios valores, aunque no como los individuos cuyo desarrollo promovía el filósofo. Es más lógico decir que Nietzsche identificó las condiciones culturales e históricas que hicieron muy probable el auge de ideas parecidas a las que propugnaban los nazis. Los nazis intentaban crear un hombre poscristiano y posreligioso perfecto, el ario ideal, y sin duda forjaron ese ideal de una manera que no casaba con los dictados del judaísmo ni del cristianismo. Así, el ario perfecto podía ser un hombre superior, y no cabe duda de que los nazis lo concibieron así. Esto no significa que su ideal guardara ningún parecido con el ideal nietzscheano. Más bien lo contrario, Nietzsche era un admirador ferviente del individualismo y habría considerado la idea del hombre superior como una creación estatal tan absurda como aborrecible. La atracción fatal del falso ídolo. Pensad en aquellos que no han llegado al extremo de adoptar las ideologías refutadas de los marxistas-leninistas y los nazis, pero que siguen teniendo fe en los ismos comunes del mundo moderno, el conservadurismo, el socialismo, el feminismo, y todo tipo de doctrinas de raza y género, el posmodernismo y el ecologismo, entre otros. Todos son monoteístas, en términos prácticos, o adoradores politeístas de un pequeño elenco de dioses. Estos dioses son los axiomas y las creencias básicas que se tienen que aceptar, a priori, más que demostrar, antes de poder adoptarse el sistema de creencias. Y cuando esos dioses se aceptan y se aplican en el mundo, avalan la ilusión de que se ha generado conocimiento. En sus fases iniciales, el proceso por el que se puede generar un sistema, ISTA, es simple, pero su aplicación es lo bastante barroca para imitar, y reemplazar, la auténtica teorización productiva. El ideólogo empieza eligiendo unas cuantas abstracciones que, representadas en baja resolución, ocultan trozos enormes e indiferenciados del mundo. Algunos ejemplos son la economía, la nación, el medio ambiente, el patriarcado, la gente, los ricos, los pobres, los oprimidos y los opresores.
El uso de términos paraguas hipersimplifica fenómenos que, en verdad, son muy diversos y complejos. Esa complejidad enmascarada explica, en parte, por qué los términos acaban teniendo tanto peso emocional. Hay muchas razones, por ejemplo, por las que las personas son pobres. La falta de educación, las familias desestructuradas, los barrios con altos índices de delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, la criminalidad y la corrupción, con la explotación política y económica consiguiente, los trastornos mentales, la carencia de un plan vital, o incluso el hecho de no darse cuenta de que es posible o necesario elaborar ese plan, la poca seriedad, la mala fortuna geográfica, el cambio del sistema económico y la consiguiente desaparición de sectores laborales enteros, la alta propensión para que los ricos se hagan más ricos todavía y los pobres se hagan más pobres, la poca creatividad, el interés empresarial, el desánimo. Estas son solo algunas de las muchas fuerzas que generan pobreza. La solución para cada una de ellas, asumiendo que exista, no es para nada la misma y los villanos que se ocultan detrás de cada presunta causa diferenciable no son los mismos, asumiendo también que haya villanos. Todos estos problemas exigen análisis concienzudos y concretos, seguidos por una serie de múltiples soluciones posibles y una evaluación cuidadosa de esas soluciones para garantizar que están surtiendo el efecto deseado. No es habitual que se aborde ningún problema social grave de forma tan metódica. También es raro que las soluciones, aunque generadas con un proceso metódico, produzcan el resultado deseado. La enorme dificultad de sopesar los problemas con suficiente detalle para dilucidar sus causas, seguida por la dificultad igualmente extrema de generar y probar soluciones concretas, basta para disuadir incluso a las personas más decididas de atreverse a afrontar un verdadero cáncer de la humanidad. Cómo el teórico se puede colocar en el lado moral de la ecuación sin el esfuerzo real necesario para hacerlo válidamente, es mucho más fácil y gratificante a nivel personal reducir el problema a algo simple y proveerlo de un malhechor al que se pueda plantar cara desde la moral. Después de desgranar el mundo en trozos grandes e indiferenciados, de describir los problemas que los caracterizan y de identificar a los villanos pertinentes, el teóricoísta plantea una pequeña cantidad de premisas o fuerzas explicativas que, en realidad, sí podrían contribuir a la comprensión o la existencia de esas entidades abstractas. Entonces, les concede un poder causal primordial, al tiempo que ignora otros factores de igual o mayor importancia. Para ello, lo más eficaz es utilizar un sistema motivacional principal o un hecho o supuesto sociológico a gran escala. También es bueno seleccionar esos principios explicativos por una razón tácita negativa, resentida y destructiva, y, después, convertir en tabú esta última y la razón de su existencia tanto para el ideólogo como para sus seguidores, por no decir nada de los críticos. A continuación, el falso teórico firma una teoría post hoc sobre cómo cada fenómeno, por más complejo que sea, se puede considerar una secuela del nuevo sistema integral. Por último, surge una escuela de pensamiento que propaga los métodos de esta reducción algorítmica, sobre todo cuando el pensador espera granjearse un dominio en el mundo conceptual y real, y se criminaliza implícita o explícitamente a quienes se niegan a adoptar el algoritmo o critican su uso. En estas prácticas y estos juegos, los intelectuales incompetentes y corruptos se mueven como peces en el agua. Los primeros en jugar a un juego de este tipo suelen ser los más hábiles. Tejen una historia alrededor del principio causal elegido, demostrando cómo esa fuerza motivacional presuntamente primaria contribuyó en gran medida a un aspecto determinado de la actividad humana. A veces es incluso útil, pues esta actividad podría arrojar luz a cómo una motivación, no debatida o sopesada hasta el momento por ser considerada tabú, podría desempeñar un papel más relevante en la conducta y la percepción humana de lo que antes se consideraba aceptable. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con Freud y su énfasis en el sexo. Sus prosélitos, desesperados por entrar en una nueva jerarquía hegemónica en la que puedan escalar, pues la antigua está a rebosar de inquilinos, se enamoran de esa historia. Al hacerlo, y al ser menos espabilados que aquellos a quienes siguen, pasan sutilmente de usar contribuyó o afectó a causó. El creador original,
satisfecho con la aparición de seguidores, también da alas a esa tendencia. O se opone, pero tanto da. El culto ya ha comenzado. Esta clase de teorización es particularmente atractiva para personas inteligentes pero perezosas. El cinismo también ayuda, como la arrogancia. Se convencerá a los nuevos adeptos de que la educación consiste en aprender este juego y se les enseñará a criticar teorías alternativas, métodos diferentes y, con el tiempo, la propia noción del hecho. Y si se viste la teoría de vocabulario impenetrable, tanto mejor. Los posibles críticos necesitarán un tiempo valioso para aprender simplemente a descodificar los argumentos. Y un aura de la conspiración impregna enseguida la escuela en que se produce esa educación. Poco a poco, esa actividad se convierte en lo único permitido, no critiques la teoría y no destaques. Protege tu renombre. No saques malas notas ni recibas malos comentarios por expresar una opinión tabú. E incluso cuando esto no ocurre en la práctica, el miedo por qué pueda suceder mantiene callados a muchos alumnos y profesores, o a empleados y jefes. Freud, como hemos señalado, trató de reducir la motivación a la sexualidad, a la libido. Cualquiera que sea lo bastante culto, inteligente y hábil con las palabras puede hacer lo mismo con bastante acierto. El motivo es que sexualidad, como cualquier término poliédrico, es una palabra que se puede definir con la flexibilidad necesaria para propósitos ampliamente explicativos. Se defina como se defina, el sexo es un fenómeno biológico crucial, clave para la propia vida compleja, y, por tanto, es posible detectar y es plausible inventar su influencia en cualquier campo importante de estudio y, luego, exagerarla, al tiempo que se quita hierro a otros factores significativos. De esta manera, el único principio explicativo se puede expandir indefinidamente, con arreglo a las exigencias que van apareciendo. Marx hizo lo mismo cuando describió al hombre con su filosofía esencialmente económica y de clase, y cuando describió la historia como el eterno campo de batalla entre la burguesía y el proletariado. Todo se puede explicar mediante un algoritmo marxista. Los ricos son ricos porque explotan a los pobres. Los pobres son pobres porque son explotados por los ricos. Toda desigualdad económica es reprobable, improductiva y una consecuencia de la injusticia fundamental y de la corrupción. Por supuesto, las observaciones de Marx, como las de Freud, tienen cierto valor. La clase es un elemento importante de las jerarquías sociales y tiende a mantener cierta estabilidad a lo largo del tiempo. El bienestar económico, o la ausencia de él, es vital. Y el hecho execrable de la distribución de Pareto, la tendencia de los que más tienen a acumular más, lo cual parece concurrir en todos los sistemas económicos, sí significa que la riqueza se va amontonando en manos de una minoría de personas. No obstante, la gente que conforma esa minoría sí cambia drásticamente, al margen de la estabilidad de clase citada. Esa es una idea crucial, pero, por desgracia, el hecho de que los supuestos ricos siempre sean minoría, y una minoría pequeña, cabe decir, parece inmutable. Sin embargo, más allá de sus presuntas virtudes, la aplicación del marxismo fue un desastre en todos los sitios donde se probó, y eso ha espoleado intentos de sus supuestos adeptos de hoy, que no han aprendido nada y que presentan sus ideas bajo nuevas fachadas, y siguen como si nada importante hubiera cambiado. Pensadores sumamente influenciados por Marx y con un peso enorme en el mundillo académico actual, como Michel Foucault y Jacques Derrida, modificaron la simplificación marxista. En esencia, lo hicieron reemplazando economía por poder, como si el poder fuera la única fuerza motivadora detrás de todo lo que hacemos los humanos, en vez de la autoridad competente, por ejemplo, o la reciprocidad de actitud y acción. La reducción ideológica de este tipo es el sello distintivo de los pseudo-intelectuales más peligrosos. Los ideólogos son el equivalente intelectual de los fundamentalistas, son inflexibles y rígidos. Su arrogancia y la autoridad moral de la que presumen para la ingeniería social es igual de profunda y peligrosa. Podría ser incluso peor, los ideólogos se agencian la propia racionalidad. Así, tratan de justificar sus premisas como lógicas y sensatas.
Al menos los fundamentalistas admiten su devoción por algo que simplemente creen de forma arbitraria. Son mucho más honestos. Es más, los fundamentalistas tienen lazos que los unen con lo trascendente. Esto quiere decir que Dios, el centro de su universo moral, está fuera y por encima del entendimiento completo, según el propio credo del fundamentalista. Si se les fuerza, los judíos de derechas, los extremistas islámicos y los cristianos ultraconservadores tienen que admitir que Dios es en esencia misterioso. Esta concesión pone algo de límite a sus pretensiones, como individuos, respecto a la superioridad moral y el poder, pues al menos el fundamentalista de verdad se somete a algo que no puede asegurar que entienda del todo, y menos aún que controle del todo. No obstante, para el ideólogo no hay nada que escape al entendimiento o al control. Una teoría ideológica lo explica todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Esto significa que un ideólogo puede pensar que posee la verdad absoluta, algo prohibido para un fundamentalista sincero consigo mismo. No hay una premisa más totalitaria, ni ninguna situación en que los peores excesos del orgullo tiendan más a manifestarse, y no solo el orgullo, sino también el engaño, en vista de que la ideología no consigue explicar el mundo o predecir su futuro. La moraleja de la historia. Ten cuidado con los intelectuales que erigen un monoteísmo con sus teorías de la motivación. En términos más técnicos, ten cuidado con las causas univariables generales para problemas diversos y complejos. Por supuesto, el poder desempeña un papel en la historia, igual que la economía. Pero lo mismo se puede decir de los celos, el amor, el hambre, el sexo, la cooperación, la revelación, la ira, la indignación, la tristeza, la ansiedad, la religión, la compasión, la enfermedad, la tecnología, el odio y el azar, ninguno de los cuales se puede subsumir definitivamente en otro. Con todo, la tentación de hacerlo es obvia, por la simplicidad, la calma y la ilusión de control, que pueden traer consecuencias psicológicas y sociales de lo más útiles, sobre todo a corto plazo, y no lo olvidemos, por el descubrimiento frecuente de un villano, o grupo de villanos, con el que desahogar las motivaciones ocultas para la ideología. Resentiment. El resentimiento hostil, ocurre cuando el fracaso individual o el estatus insuficiente se achacan tanto al sistema como, sobre todo, a las personas que han tenido éxito y han alcanzado un estatus elevado dentro de él. El sistema se tacha de injusto por decreto. Y si lo es, los triunfadores se consideran explotadores y corruptos, pues por lógica se les puede considerar personas injustamente agraciadas, junto con los partidarios voluntarios, conscientes, egoístas e inmorales. Una vez aceptado este razonamiento causal, todos los ataques contra las personas de éxito se pueden vender como intentos moralmente justificados de hacer justicia, más que como manifestaciones de envidia y avaricia que históricamente se habrían descrito como patéticas. La persecución ideológica exhibe otro rasgo típico: las víctimas a las que defienden los ideólogos siempre son inocentes, a veces es cierto que lo son, y los culpables son siempre malvados, y de culpables malvados hay para dar y tomar. Pero el hecho de que existan víctimas irresponsables no excusa las afirmaciones genéricas e imprecisas sobre el estado global de la victimización cándida y la culpabilidad malvada, sobre todo aquellas que ni siquiera respetan la presunción de inocencia de los acusados. No habría que asumir ninguna culpa colectiva, y mucho menos, de tipo transgeneracional. Es una seña inconfundible de la mala intención del acusador y un presagio de la debacle social. Pero la ventaja es que, con pocos costes prácticos, el ideólogo se puede presentar a sí mismo a la vez como la némesis del opresor y el paladín de los oprimidos. Cuando nos impele un premio como ese, ¿quién necesita las finas distinciones necesarias para determinar la culpa o inocencia individual? Seguir el camino del resentimiento es arriesgarse a vivir con una amargura tremenda. En gran medida, es consecuencia de identificar al enemigo fuera, no dentro. Por ejemplo, si el problema es la riqueza y los ricos se perciben como la razón de la pobreza y del resto de los problemas del mundo, entonces se convierten en el enemigo, indistinguibles, en un aspecto fundamental,
de un grado de maldad claramente demoníaco en su relevancia psicológica y social. Si el problema es el poder, los que ostentan cualquier tipo de autoridad son la única causa del sufrimiento mundial. Si el problema es la masculinidad, todo hombre, o incluso el concepto de varón, se debe atacar y denigrar. Esta división del mundo en el diablo exterior y el santo interior justifica el odio maniqueísta, exigido por la moralidad del propio sistema ideológico. Es una trampa terrible, una vez identificada la fuente del mal, es el deber de los honrados erradicarla. Esto espolea tanto la paranoia como la persecución. Un mundo en el que solo tú y las personas que piensan como tú sois buenos también es un mundo en el que estás rodeado de enemigos empeñados en destruirte, enemigos que hay que combatir. A nivel moral, es mucho más seguro buscar en ti mismo los defectos del mundo, al menos en la medida en que alguien honesto y que no haga la vista gorda a propósito lo consideraría necesario. Cuando veas la viga en tu ojo y no la paja en el ajeno, seguramente tengas mucha más lucidez para saber qué es qué, quién es quién y dónde recae la responsabilidad de las cosas. Es probable que tus propias imperfecciones sean obvias y múltiples, y sería oportuno que las abordaras como primer paso en tu camino redentor por mejorar el mundo. Arrogarse los pecados del mundo, asumir la responsabilidad por el hecho de que las cosas no anden bien en tu vida y fuera, es parte del camino mesiánico, parte de la imitación del héroe, en el sentido más auténtico. Esta es una cuestión psicológica o espiritual, más que sociológica o política. Pensad en los personajes creados por escritores de ficción de segunda, simplemente se dividen entre los que son buenos y los que son malos. En cambio, los escritores sofisticados trasladan la escisión al interior de los personajes que crean, de forma que cada persona se convierte en el campo de batalla eterno entre la luz y la oscuridad. En términos psicológicos, es mucho más adecuado, y encarna muchos menos peligros sociales, asumir que tú eres el enemigo, que son tus debilidades y deficiencias las que dañan el mundo, que asumir la bondad santurrona de ti y los tuyos y perseguir al enemigo que tenderás a ver por todas partes. Es imposible combatir el patriarcado, reducir la opresión, promover la igualdad, transformar el capitalismo, salvar el medio ambiente, eliminar la competitividad, disminuir la intervención del gobierno o llevar cualquier organización como un negocio. Dicho llanamente, estos conceptos son demasiado ambiguos. Recuerdo un sketch satírico del grupo de cómicos de Monty Python en que daban clases para tocar la flauta, soplas por un extremo y deslizas los dedos por los agujeros, decían. Cierto, pero inútil. Simplemente faltaba detalle. De forma similar, los procesos y sistemas sofisticados a gran escala no son lo bastante reales para hacer posible su transformación unitaria integral. La idea de que sí lo son es fruto de los cultos del siglo XX. Las creencias de esos cultos son infantiles y narcisistas, y el activismo que promueven es lo que una persona resentida y perezosa usa para sustituir el logro genuino. Los axiomas únicos de las personas poseídas por una ideología son como dioses, servidos a ciegas por sus proselitistas. Sin embargo, la ideología ha muerto, como Dios. Los excesos sanguinarios del siglo XX la mataron. Deberíamos librarnos de ella y empezar a abordar y sopesar problemas más pequeños y mejor definidos. Deberíamos imaginárnoslos a una escala en que podamos empezar a resolverlos no culpando a otros, sino intentando solventarlos nosotros mismos mientras nos responsabilizamos del resultado. Ten un poco de humildad. Ordena tu cuarto. Cuida de la familia. Haz caso a lo que te dicta la conciencia. Endereza tu vida. Encuentra algo productivo e interesante que hacer y comprométete a hacerlo. Cuando tengas todo eso resuelto, busca un problema más grande y trata de solucionarlo si te atreves. Si también lo consigues, pasa a proyectos aún más ambiciosos. Y como primer paso para ello, abandona la ideología.